Hablamos con Margarita Pérez Silva, decana nacional del Colegio de Obstetras, del Colegio de Obstetras del Perú. Muy buenas noches, Nicolás, buenas noches, Paola, buenas y noches. un saludo a todos quienes están siguiendo la señal de TV Perú. Y efectivamente, como ustedes lo mencionan, este problema que tenemos de salud pública, problema social, que es el embarazo en adolescentes, está también ligado a lo que es la violencia sexual en este caso, ¿no? Un gran problema que tenemos acá en nuestro país. Así es, y las cifras son de verdad de terror, porque el embarazo en adolescentes no ha descendido desde hace 25 años. Sí, efectivamente. Estas cifras se han mantenido casi sin moverse desde hace 25 años. Tenemos que aproximadamente 11 a 13% entre esos valores ha oscilado de embarazos son en adolescentes. Es decir, un promedio de 13 embarazos de cada 100 se dan en adolescentes. Y esto todavía es el promedio, porque los promedios, decimos, casi siempre ocultan desigualdades. Si vemos en algunas regiones de nuestro país, como es Loreto, Ucayali, San Martín, Cajamarca, los promedios son mucho más altos, entre 22 y 23% de embarazos se dan en adolescentes. Ustedes, ¿no? como institución proponen mejorar la educación sexual de los niños, de las niñas y de los adolescentes desde los colegios a través de una ley que justamente permita a los obstetras tener presencia en los centros educativos de todo el Perú. A ver, por favor, explíquenos un poco más este tema. Sí, efectivamente, mire, muchos de estos embarazos en adolescentes son consecuencia pues de falta de información, de limitado acceso a los métodos anticonceptivos que tienen los adolescentes y a la violencia sexual y de género, como lo hemos estado conversando también, ¿no? Entonces, estos embarazos se pueden evitar, estas cifras las podemos disminuir porque se traducen en menos oportunidades para estos adolescentes. Entonces, ¿qué proponemos desde el Colegio de Obstetras del Perú? Que si durante todos estos años no se le ha dado prioridad a este problema, hay normativa, pero esta normativa no se cumple, debemos intervenir donde están ellos, donde están los adolescentes, que justamente es en las instituciones educativas. Existe dentro de la Ley General de Educación el curso de dentro de la malla curricular, el curso de educación sexual integral, que es dentro de se debe dar dentro de las horas de tutoría, pero lamentablemente no se cumple porque es un tema que muchas veces también los docentes no lo tienen muy claro, y por eso es que proponemos que dentro de la comunidad educativa se incorpore a un obstetra, que tenemos toda la formación para poder abordar y dar el apoyo para se cumpla esta educación sexual integral, tanto con los alumnos, los docentes y con la familia, porque todos hay que involucrar a todos para trabajar este tema de educación sexual integral. Claro, cuando yo hablaba en la introducción de la comunicación que falta en el núcleo familiar, también hay que agregar en el colegio, ¿no? Porque los profesores están muchas horas con los chicos. Claro, ahora por pandemia la situación ha cambiado un poco, o bastante, pero el tutor, ¿no? El tutor, como su palabra lo dice, no está cumpliendo su rol. Ahora bien, por desconocimiento, como usted lo dice, ignorancia, también por vergüenza, o porque estamos en una sociedad que todavía es conservadora, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, este tema es un tema todavía para nuestro país, es un tema que no se habla libremente y que debería hacerse desde la casa, desde la familia, pero también en las escuelas. Como usted lo dice, ya van a retornar nuevamente a las clases presenciales, y es justamente el espacio y es la oportunidad para poder trabajar con los adolescentes en lo que la educación sexual integral propone, que no solamente es dar información, sino es trabajar con valores, con actitudes, con habilidades, para prepararlos a que tomen decisiones informadas para el futuro de su vida, ¿no? Claro. Para su proyecto de vida, porque un embarazo en adolescentes, pues, afecta el proyecto de vida de una persona, se perpetúa el círculo de la pobreza, porque este adolescente deja de estudiar, tiene que trabajar, muchas veces,
recibe una menor remuneración, y esto pues se traduce también en un poco de desarrollo para su proyecto de vida, pero también afecta a nuestro país, al desarrollo de nuestro país. ¿Y cómo hacemos en los hogares, no? Porque hay muchos padres de familia que, como decía Nico, esto es un tema tabú, no lo hablan, no lo comentan, y si de repente lo quieren hacer desde el colegio, se oponen porque piensan que están de repente sexualizando a su hijo o a su hija. Claro, justamente por eso es que la propuesta que hacemos nosotros es no solamente trabajar con los adolescentes, con los alumnos, sino trabajar con los mismos docentes, pero también con las familias, para generar este espacio en la familia para que se pueda de forma responsable dar esta orientación sobre los temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces es importante hablar con ellos, preparar a los padres también, dando la información correcta, es que podemos ir cambiando esta situación, claro que sí, ¿no? Y sobre todo sí. También generando que se dé menos violencia en los hogares, porque justamente esta violencia sexual contra niñas y contra adolescentes se da dentro del entorno familiar. También. ¿No? El caso de violaciones, Correcto. en niños que son menores de 14 años, mayormente es intrafamiliar. Margarita, Entonces, si me permite, porque el tiempo nos gana. Hay que trabajarlo con los hogares. Si me permite, vamos a hablar de eso para finalizar, pero ya para terminar de abordar el tema de los embarazos entre los adolescentes que tienen una relación, digamos, ¿no? Aquí lo que falta es comunicación, ¿no? Los tiempos han cambiado. Hace 20, 30 años, cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Había más presencia, por ejemplo, de la madre en la casa. Los tiempos han cambiado, a buena hora, más independencia de las mujeres. Pero tienen ¿no? acceso a esto. Pero además del acceso, ¿no? La sexualidad vuela y el acceso, en fin, muchas cosas que hay hoy en día, pero falta comunicación en la familia, ¿no? Porque padre y madre no están porque están trabajando, o hay disfuncionalidad, que ya lo mencionamos, ¿no? Ese punto quería dejarlo claro, porque, claro, las cosas han cambiado y hay que ver que estamos en un mundo distinto. Ahora, usted, para finalizar, también nos preocupa sin duda haber leído esta estadística, ¿no? En el 2020 al menos 24 niñas menores de 10 años, o sea, ya no estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de niñas, ¿no? Dieron a luz en nuestro país, ¿no? Y 13 de cada 100 adolescentes están embarazadas o ya son madres, ¿no? Asociado a la violencia sexual. Creo que en ambos casos está relacionado a la violencia sexual. Y lo más deplorable es que tiene que ver incluso con el entorno familiar, ¿no? ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Que es totalmente diferente a lo que puede pasar entre dos niños, ¿no? Que no saben lo que están haciendo, dos adolescentes, ¿no? Sí, la violencia en general, y dentro de ella la violencia sexual es también un gran problema que tenemos en nuestro país. Ya en quienes me antecedió dio cifras sobre violencia, pero como usted ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, en los embarazos, el 2.4% de embarazos de adolescentes se dan en menores de 14 años, y como ya lo mencionó, 24 nacimientos se han reportado en niñas de menores de 10 años en el 2020, y justamente esta cifra es mucho mayor de del 2019, justamente cuando ha habido el 2019 pues una etapa de confinamiento. Por lo tanto, la violencia dentro del hogar es lo que también se está dando y que está generando este gran problema, ¿no? Mire, las cifras, según el Ministerio de la Mujer, en el año 2020 se han registrado 9.582 casos de violencia sexual, de los cuales el 66% ha sido por violación sexual, y de esta cifra el 92.7% de violaciones se han dado contra niños y adolescentes, ¿no? Es decir, un promedio de 16 niños y adolescentes han sido víctimas de violación sexual diariamente. Cifras alarmantes y un gran problema que hay que tratarlo de forma multisectorial, articulando los sectores de educación, de salud, Ministerio de la Mujer, el MIDIS, y también de forma multidisciplinaria, con todo un equipo de profesionales. Sabemos que la salud mental en nuestro país también está muy afectada, y es por ello que también
se tiene que trabajar dentro de lo que es la salud mental y evitar pues que se siga dando esta violencia dentro de los hogares. Correcto, ¿no? es preocupante realmente, pero ojalá que se haga algo. Muchas gracias a Margarita Pérez Silva, que se haga de una vez, ¿no? Decana Nacional de Colegios de Obstetras del Perú.